Es doctor en Derecho y uno de los grandes especialistas en temas de Derecho e Internet. Presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad y fue responsable del área de estudios de la Agencia de Protección de Datos. Es autor de numerosas monografías y publicaciones en esta materia y, por lo tanto, como digo, es una suerte contar con su apoyo y con su intervención para iluminar a los emprendedores a la hora de cumplir toda la regulación que hay sobre este tema. Imagino que la regulación que en los diferentes países difiere, pero probablemente España es un buen caso en una regulación exhaustiva en esta materia y, por lo tanto, tomado como ejemplo, puede ser no solamente útil para aquellos emprendedores españoles, sino también para muchos emprendedores iberoamericanos que quieran llevar a cabo proyectos de tipo internacional. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a hacer una entrevista con bastantes preguntas. En total es un cuestionario de 18 preguntas breves. Y si te parece, Ricard, buenas tardes. Empezamos con el cuestionario. Buenas tardes, Andrés. Encantado de estar en Unimoc y simplemente antes de empezar reforzar que, como bien has dicho, lo que vamos a explicar y lo que vamos a trabajar hoy afecta a la legalidad de 27 países de la Unión Europea. Nuestra legislación es común con toda la Unión Europea y define dentro de todo lo que es el espacio económico europeo un conjunto de prácticas comunes, además compartidas en América por países como México, Uruguay, Argentina. Chile está trabajando en una norma de protección de datos homogeneizada con la normativa europea. Por tanto, hablamos de un ámbito común y muy relevante para tratar información personal. Magnífico. Pues entramos, por lo tanto, con la primera pregunta, que sería ¿por qué debemos cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal, conocida también como LOP? Esencialmente debemos cumplir no solo porque es una obligación legal, que es lo primero que nos viene a la cabeza. Hay una ley que hay que cumplir, además viene acompañada de un régimen sancionador particularmente gravoso, con multas que pueden abarcar de 900 euros por su escala más baja a 600.000, en el caso español por su escala más alta, sino esencialmente porque si nuestra empresa va a dar el salto a las tecnologías de la información, va a estar online, va a estar en red, va a tratar datos personales de nuestros clientes, cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos nos permite calidad en el tratamiento de la información, confianza de nuestros clientes y seguridad en la información que gestionamos. Por tanto, lejos de ser una obligación en sentido estricto, algo gravoso, nos proporciona ante todo los mejores, por así decirlo, recursos y prácticas a la hora de tratar información personal. Bueno, hola Ricard, ¿qué tal? Es un placer saludarte. Mira, te voy a hacer yo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el derecho fundamental de la protección de datos, de esta ley orgánica que estamos hablando? Bueno, y si hay alguna otra para otros países, pues bueno, más o menos, ¿cuál es realmente eso, lo que te decía? Esto es muy interesante porque además filosóficamente es compartida no solo por la Unión Europea, sino también por todo un ámbito de países que podríamos definir como Asia-Pacífico y que engloba, entre otros, a Estados Unidos. Ellos no hablan de derecho a la protección de datos, ellos hablan de informational privacy. Para que nos entiendan nuestros estudiantes, nuestra información personal es tratada en múltiples situaciones y en múltiples supuestos. El derecho a la protección de datos lo que nos concede es un derecho de control sobre esa información. ¿Usted va a tratar mi información personal para cualquier finalidad, por supuesto legítima o lícita? Yo debo ser informado, yo debo consentir, yo puedo ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Es decir, en todo momento el ciudadano podrá ejercer un control sobre sus datos de carácter personal. Es una simple garantía, pero que nos ofrece la tranquilidad de que en todo contexto nuestra información será objeto de tratamiento. Permíteme un ejemplo muy breve. Verás, todos tenemos una dirección de correo electrónico. La mía es de la Universidad de Valencia. Es mi nombre y el dominio @v.es. Esto parece un dato inocuo, pero para cualquiera que tenga una información estratégica sobre la universidad,
sabrá que yo soy un funcionario de una universidad pública española con una renta media de 20.000 euros. Por tanto, solo mi dirección de correo electrónico establece un perfil de potencial comprador, lo cual justifica sobradamente que yo deba saber quién trata mis datos y tenga algún tipo de herramientas para controlar esa información personal. Y en ese sentido, ¿qué elementos esenciales debe cumplir pues, a la hora de realizar una ley de protección de datos en este sentido? Vamos a distinguir 4 o 5 pasos esenciales y es importante, lo situaremos evidentemente en el área de recursos a disposición, tener en cuenta que en España la Agencia Española de Protección de Datos tiene distintos mecanismos para ayudarnos a comprender estas cuestiones y entre ellos algo que se llama una guía del responsable. ¿Qué es lo que debemos cumplir? Primero, en España la existencia de un fichero en el que tratas datos personales obliga a su registro. Por tanto, tenemos un deber de inscripción registral en el Registro General de Protección de Datos. ¿Para qué? Para que cualquier ciudadano sepa quién tiene ficheros en los que se tratan datos de carácter personal. Por tanto, paso 1, registrar nuestros ficheros. En la Agencia Española de Protección de Datos tenemos una guía y también tenemos un sistema que nos permite, mediante el rellenado de un simple impreso en PDF, declarar ese fichero. Segundo paso, vamos a recoger datos para nuestro sistema. Lo primero que nos dicen es, usted tiene que garantizar un procedimiento para que el ciudadano, para que su cliente esté informado y pueda consentir. Cualquiera que ha navegado por una página de internet sabe a lo que me refiero. Hay un formulario, dejo mis datos y me dicen, usted declara aceptar las políticas de privacidad. Me han informado y he prestado mi consentimiento. Eso afecta al mundo online, pero también al mundo offline. Puedo ser un médico y tener una ficha para mis pacientes, puedo ser un señor en un taller mecánico y tener un albarán donde estará esta información y este consentimiento. Tercera gran regla. La ley nos dice cómo debo tratar mis datos. Eso se llama principio de calidad. Esto es, usted tratará solo los datos que necesite, los mantendrá durante el tiempo que los necesite, los borrará cuando deje de necesitarlos, para que nos entendamos de manera sencilla, rápida y precisa. Cuarto gran bloque de cuestiones, la seguridad. En España, la seguridad está regulada en un Real Decreto, el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en el que se nos dice cosas desde como usted tiene que tener un usuario y contraseña que cambia cada 6 meses a, pongamos el ejemplo más extremo, que es el de los datos de salud, usted tiene que tener un registro que dé trazabilidad y sepamos en todo momento lo que ha hecho con sus datos. Por tanto, hay que adoptar medidas de seguridad para evitar o para garantizar que sean los datos confidenciales, que no sean manipulados, es decir, integridad, y que en caso de que haya una caída o un problema con el sistema, los podamos recuperar. Disponibilidad. Penúltima cuestión. Si usted se relaciona con terceros, si usted es un empresario y tiene a alguien que le lleva las nóminas, tiene lo que se llama un encargado del tratamiento. Usted, ese señor, por contrato, le tiene que imponer obligaciones de confidencialidad. Puede usted relacionarse con otros terceros. Usted cede los datos de sus trabajadores a la entidad bancaria para que pague las nóminas. Las cesiones están reguladas. O usted puede incluso llevarse sus datos al cloud en un tercer país. Esto se llama transferencias internacionales de datos y está sujeto a regulación. Y en último lugar, usted tiene que garantizar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y por tanto, cuando alguien le ejerce uno de estos derechos, tiene que responderlos y satisfacerlos. Esto sería a grandes trazos un dibujo de la regulación. Bueno, pues entramos en cosas concretas y la cuarta pregunta sería ¿en qué consiste precisamente la inscripción de ficheros que mencionas y para qué sirve? La inscripción de ficheros, que se realiza a través de un sistema de la Agencia Española de Protección de Datos que se denomina NOTA, es un trámite en el que nosotros nos dirigimos a la agencia y a través de un formulario le dibujamos las características básicas de nuestro sistema de información. Es decir, no le damos un solo dato a la agencia. Por ejemplo, a la agencia le decimos, yo tengo un fichero de personal nóminas, cuya finalidad es la gestión de personal de mi empresa, cuyos elementos son nombre, apellidos, número de la seguridad social, es decir, todos los elementos que yo necesito para gestionar. Que además tengo la empresa asesoría Pepe, que es quien es mi encargado del tratamiento, que le aplico un nivel de seguridad, es decir, dibujo a grandes trazos todas las características del sistema.
junto con mis datos de identificación como empresa y la dirección ante la que un ciudadano puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que llamaremos en lo sucesivo derechos ARCO. Eso va a un registro público que cualquier ciudadano puede consultar. De modo que tenemos que tener en cuenta que cuando, por alguna razón, y aquí estoy haciendo un primer análisis de riesgos, un ciudadano no esté satisfecho con el servicio que le prestamos, es probable que se dirija al Registro General de Protección de Datos y verifique si hemos inscrito nuestros ficheros. Si lo hemos hecho, estamos de algún modo indicando que cumplimos la ley y que desde esa perspectiva no somos vulnerables. No sé si necesitáis alguna aclaración más sobre este aspecto. No, Ricardo, te pregunto yo ahora. ¿Y en qué consiste el deber de información y para qué sirve? El deber de información es el primer paso en la garantía del derecho a la protección de datos. Lo reconoceremos mucho porque todos hemos visto estas clausulitas que dicen: de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informo de que sus datos serán tratados para. En esencia, eso y las políticas de privacidad para lo que sirven es para que en todo momento sepamos quién trata nuestros datos, para qué finalidad los trata y cómo podemos dirigirnos a él para ejercer nuestros derechos de acceso, rectificación, los derechos ARCO. Adicionalmente, nos tienen que decir si facilitar esos datos es obligatorio, y a esto responde, si recordáis, las imágenes que a veces vemos en los combos en Internet donde hay un asterisco que nos dice esto es obligatorio, y las consecuencias de qué ocurrirá si no facilitamos esos datos. Usted no podrá acceder, etcétera. Por tanto, es la herramienta mediante la cual el ciudadano, el cliente, sabe quién va a tratar sus datos y para qué. A partir de ahí puede haber niveles de excelencia. Mi recomendación es que esas políticas de privacidad, primero, siempre sean claras y segundo, sean fácilmente entendibles. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros no tenemos nada que ocultar y nuestro cliente, cuando sepa cuáles son nuestras prácticas, va a estar mucho más tranquilo que si no entiende nada. ¿Alguna cuestión más sobre...? Sí, Andrés. Sí, la sexta pregunta es si debo o se debe pedir consentimiento para recoger y tratar datos personales. La regla general en esta materia es efectivamente que hay que solicitar consentimiento. En una entrevista de esta naturaleza no vamos a complicar mucho los ejemplos, pero hay distintos casos en los que la ley orgánica te permite tratar datos sin consentimiento. ¿Por qué? Por distintas razones. Por ejemplo, cuando una administración pública ejerce una potestad pública, no hace falta pedir consentimiento. Es importante un matiz. Informar hay que informar siempre. Cuando celebramos un contrato, todo lo que tiene que ver con tratar esos datos no requiere consentimiento. Por dar un ejemplo muy gráfico. Cuando yo abro una cuenta bancaria, el banco va a necesitar mi nombre, mis apellidos, mi dirección y además manejará el número de cuenta que me asigna. Para eso basta con que me informe. No necesita de mi consentimiento porque es un contrato. Hombre, pero ¿y si el banco necesita esos datos para una finalidad distinta? Es decir, que no es el objeto del contrato principal, como enviarme publicidad de las empresas de su grupo. En ese caso, la norma lo que dice es que tiene que haber una casilla que no esté premarcada con la que yo me pueda oponer. Es decir, en el marco de un contrato laboral, empresarial, mercantil, de compra-venta, no hace falta el consentimiento generalmente, pero para cosas adicionales podría hacer falta. Por tanto, siempre tendremos que saber si para lo que estamos haciendo necesitamos el consentimiento libre o no de nuestro cliente. Por ejemplo, para enviarle publicidad vamos a necesitar en general el consentimiento de nuestro cliente mientras, por ejemplo, no nos haya comprado nada. Y esto excede de la Ley Orgánica de Protección de Datos y lo veremos seguramente con más detalle después. Hay previsiones específicas sobre consentimiento cuando hablamos de correos comerciales a través de Internet. Ricardo, ¿qué ocurre si se tratan datos de menores de edad? Ahí la cuestión se complica. La legislación española, junto con la norteamericana, es de las más avanzadas del mundo en esa materia. Y fija reglas muy claras. Veréis, para todo lo que tiene que ver con los derechos de la personalidad del menor, honor, intimidad, propia imagen, sus datos, hay una frontera. Si eres mayor de 14 años, no necesitas el consentimiento de tus padres.
pero si eres menor de 14 años, sí lo necesitas. Por tanto, lo primero que tiene que hacer la empresa es definir su target. Quiero tratar datos de mayores de 14, de menores de 14 o en ningún caso de menores de. Os cuento una anécdota. Cuando tomamos datos en Internet, si nuestra empresa no va a tratar datos de menores, ¿por qué tendríamos que tener disponible una fecha anterior a hace 18 años? Deberíamos cubrirnos para evitar que ningún menor se pueda registrar si no es falseando su edad. Por tanto, primera regla. Si tiene menos de 14, consienten sus padres. Si tiene más, puede consentir él. Salvo que sea una actividad que esté vetada al menor sin consentimiento de sus padres. Es evidente que incluso con ayuda paterna no podría comprar alcohol o no podría jugar en un casino. Segunda gran regla. No podemos obtener más datos de su familia que los necesarios para que su padre consienta. No sirven los modelos de negocio consistentes en tú eres un menor, regístrate y te voy a preguntar cuánto gana tu padre, qué coche tiene tu padre, qué cosas les gustan a tu padre. Eso está vetado por nuestra legislación. El menor no puede ser un instrumento para obtener información adicional de la familia, más allá de la identidad de sus padres. Tercera gran regla. La información al menor tiene que ser comprensible y adecuada a su capacidad de comprensión. Es decir, si yo trato datos de menores, o voy a obtener datos de menores, no les puedo decir, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informo de que sus datos serán objeto de tratamiento para. No. El lenguaje será, vamos a necesitar tus datos para darte de alta. Y no será, puede ejercer usted los derechos de acceso, rectificación o cancelación, sino siempre que lo necesites podrás consultar o pedirnos tus datos. Si quieres borrarte, tenemos que buscar un lenguaje que al menor sea capaz de entender. Que igual nos viene bien porque hasta los adultos lo entienden y confían más en nosotros. Y una última regla importante, que es la más complicada sobre todo cuando nuestro negocio es online. Existe un deber de verificar la edad del menor y que efectivamente sus padres pueden consentir y consienten. Y en estos momentos, como no se han generalizado las herramientas de firma electrónica y no están disponibles para menores, eso es un problema particularmente serio. No nos podemos extender con detalle, pero yo recomendaría a quienes nos ven y nos escuchan que consulten en la Federal Trade Commission las cuestiones relativas a COPPA, una ley del 98, la Children Online Privacy Protection Act, donde, por ejemplo, en la FTC, en la Federal Trade Commission, hay ejemplos de cómo se puede obtener este consentimiento y verificar la edad del menor. Eso es magnífico, queda muy claro y muy esquemático. Pero ¿cómo debe un emprendedor tratar estos datos? ¿Qué es esto del principio de calidad? El principio de calidad es el que nos dice durante el ciclo de vida en nuestra empresa, el dato va a tener un determinado ciclo de vida. Ese ciclo de vida empieza en el momento en el que lo recogemos. Y el principio de calidad ya nos da una primera pista sobre cómo debemos recogerlo. Y lo primero que nos dice es, oiga, usted tiene que obtener solo los datos estrictamente necesarios. No puede obtener más datos de los que necesita para su finalidad. Yo siempre pongo un ejemplo un tanto grosero. Es como si tú vas a pedir a presentar tu currículum para trabajar y te dicen, me tiene usted que poner cuánto mide, cuánto pesa, sus dimensiones corporales, cintura, pecho. Oiga, pero es que usted me va a contratar de tornero fresador. Sería desproporcionado. Hombre, pero si usted me va a contratar para una agencia de modelos, la cosa cambia. Es decir, siempre los datos que necesitamos. Por tener más datos, no es mejor. Por eso tenemos que definir muy bien cuál es la finalidad, cuál es nuestro modelo de negocio y ajustar ahí los datos que vamos a tratar. Bien, ya tenemos los datos en nuestro poder. La siguiente regla nos dice, oiga, y esos datos usted no los va a poder tratar para finalidades distintas. Si se le ocurre utilizarlos para otra cosa, tendrá que volver a pedir permiso. Tercera gran regla, y muy importante, y usted además los datos solo los va a tener, salvo que una ley le diga que los tiene que guardar, por el tiempo necesario para esa finalidad. Pero usted, yo le compré una nevera, la nevera tenía una garantía de 2 años, han pasado los 2 años y yo ya no he sido cliente suyo.
Luego esos datos ya no deberían existir. Con una pequeña cuestión de detalle, y es que en el derecho español, cuando cesa esa finalidad, los datos tienen que guardarse, bloqueados, nadie los puede tocar, por un mínimo de 3 años, que es el periodo de prescripción de responsabilidad. Bueno, oiga, pero es que para mí estos datos que usted me dice que no puedo conservar son muy importantes, por ejemplo, estadísticamente. Y dice el principio de calidad, pues usted los anonimiza, y cuando ya no los anonimice no habrá datos personales. Podrá usted tratarlos estadísticamente. Oiga, pero es que somos una institución importante, somos una empresa muy relevante y lo que hacemos tiene valor histórico. Bueno, pues no se preocupe usted, porque si sus datos tienen valor histórico o científico, hay un procedimiento previsto en la norma que le permite pedir una autorización y le permite conservarlos. Por tanto, digamos que el principio de calidad nos dice cómo, durante cuánto tiempo tenemos que tratar los datos. Ricardo, y por ejemplo, en el caso de una empresa que quiera, pues, decide externalizar algún servicio, como la confección de nóminas, ¿qué tendría que hacer en ese momento? Eso es una cuestión muy interesante, porque esto es lo que en la jerga y en la legislación se denomina un encargado del tratamiento. ¿Qué es? Alguien al que hemos contratado para externalizar los servicios, un outsourcing, pero que para prestarnos el servicio tiene que acceder a datos. Es imposible confeccionar una nómina sin tener los datos de los trabajadores. Es imposible vender a través de Internet y distribuir los productos con una empresa de logística si no tiene los datos de los destinatarios de los bienes que han comprado. Para esos casos, lo que prevé la ley en su artículo 12 es que tenemos que firmar un contrato con el proveedor de servicios. Un contrato de protección de datos, donde nosotros le decimos: usted tiene que tratar los datos con seguridad, solo los puede utilizar para la prestación que me está haciendo, no los puede revelar a terceros, no puede utilizarlo para fines propios. Y esto, que a quien nos esté viendo y escuchando le puede parecer complicado, es una enorme garantía. Porque, primero, definimos las reglas de la prestación del servicio. Nos quedamos tranquilos con la seguridad. Y, en tercer lugar, si lo hemos hecho bien y existe algún tipo de incumplimiento, algún tipo de infracción por nuestro prestador, la responsabilidad va a ser suya, no nuestra. Por tanto, tiene la ventaja de que estamos transfiriendo responsabilidad y ganando en tranquilidad jurídica. Bueno, muy relacionado con este tema, pues yo creo que habría que plantear que es una cesión tanto de datos personales y si hay alguna obligación si cedo esos datos, ¿no? Efectivamente. Volviendo un poco a algo que hemos visto con anterioridad, que es la regla del consentimiento, en la cesión de datos personales, que debemos precisar, una cesión de datos personales se produce en el momento de que alguien distinto de la empresa o del propio titular de los datos, de nuestro cliente, accede a esos datos. No hace falta que los tenga físicamente. Con que los consultase, sobraría. Por tanto, para evitar esas revelaciones de datos más allá de la norma inconsentidas, hay que fijar unas reglas. La regla general es el consentimiento. Mire, ¿y qué pasa cuando tengo que consentir? Pues que me tienen que informar, como ya habíamos visto antes, y me tienen que decir, si lo saben, quién es el cesionario, cuál es la finalidad de la cesión y el sector de actividad de esa empresa. Se verá con un ejemplo muy sencillo. Querido trabajador, con el fin de pagarte las nóminas, cederemos tus datos a nuestra entidad bancaria para que ordene el pago a tu propia cuenta. Es así de sencillo. No tiene más complicación. Y además va a haber casos, cuando la ley lo establezca, cuando lo diga un contrato, en el que ni siquiera nos va a hacer falta consentimiento. Por tanto, cuestión importante, tenemos que tener claramente indexadas cuáles son nuestras salidas de datos. ¿A qué terceros van a producirse esas salidas de datos? Tener en cuenta que si de repente nuestros datos que no deberían estar, aparecen en Internet, estamos infringiendo el deber de secreto y seguramente cediendo datos sin darnos cuenta. Por tanto, basta con indexar esas cuestiones, tenerlas claras e incluirlas en las cláusulas informativas y cuando toque pedir el consentimiento. Ricardo, antes creo que han mencionado algo sobre los derechos ARCO. ¿Puedes hablarnos de este tipo de derechos? Sí, son los derechos que permiten a nuestro cliente controlar sus datos. Primero de los derechos, la A de ARCO, acceso. Cualquier persona puede solicitar el acceso a sus datos
una vez a intervalos regulares de 12 meses y además de modo gratuito. No le podemos facturar a esa persona. Es un ejercicio personalísimo. Se dirigirán a nosotros y tendrán que hacernos un escrito y poner su nombre y apellidos y decir quiero acceder a mis datos. ¿Y si lo quieren hacer más de una vez cada 12 meses? Pues hombre, tendrán que justificar la razón por la que lo hacen. Si no, se lo podremos denegar. ¿Y cómo le damos acceso a los datos? Primero tenemos 30 días para responderle. Y a partir del momento en el que le respondemos, tenemos 10 días para darle acceso a esos datos. 10 días hábiles, es decir, descontados festivos. ¿Y cómo lo hacemos? Conforme nos permita el sistema. Escrito, copia, telecopia, visualización en pantalla, lo que proceda. Y si no quiere uno de esos sistemas, si no quiere y quiere que le enviemos un CD, pues se lo podemos cobrar. Y una cuestión importante. Si le decimos que no, tendremos siempre que decirle que tiene derecho a invocar la tutela de la Agencia Española de Protección de Datos. Como la agencia ya ha salido varias veces, quiero precisar que es la autoridad de control que tiene potestades de inspección y sanción. Y si denegamos un derecho, esa agencia puede revisar el procedimiento y ordenarnos que lo satisfagamos o no. Rectificación. Se explica por sí solo. Yo he verificado que hay un error, lo justifico y le pido que usted lo cambie. Esto es más importante de lo que parece, porque tenemos que tener en cuenta que rectificar un dato puede ser estratégico para el perfil informativo de nuestro cliente. Nosotros somos los primeros interesados en que la dirección de envío esté bien. Y si nos piden que la rectifiquemos y lo justifican, es estratégico porque estamos perdiendo dinero con las devoluciones de productos que no han llegado donde toca. Por tanto, no hay nada de malo en el derecho de rectificación. Cuando me lo ejercen, tengo 10 días hábiles de nuevo para responderlo. Y cancelación. Oiga, usted no puede tratar este dato mío, lo tiene que borrar, para que nos entendamos. Y finalmente está el derecho de oposición. Lo que hace la norma aquí es establecer 3 reglas distintas. Me puedo oponer siempre a que me envíen publicidad. No tengo que justificar nada. Usted puede tratar mis datos, a veces sin consentimiento, para enviarme publicidad, pero si yo me opongo, usted no lo puede tratar. 1. 2. Me puedo oponer si tengo una causa justificada que afecta a mis derechos. Voy a poner un ejemplo extremo, pero imaginemos un entorno de clientes bastante abierto donde todo el mundo pueda ver datos de otros. Y de repente alguien dice, oye, me tenéis que proteger, me tenéis que dar un seudónimo, me tenéis que cambiar algo porque he sido amenazado o amenazada. Es más importante proteger el interés de esa persona amenazada que tratar su dato. Y un tercer supuesto. En procesos de selección de personal, a veces se utilizan herramientas automatizadas para hacer test de personalidad. Para estos psicotécnicos se permite tratar esos datos siempre que, una vez ha finalizado el proceso de selección y no se ha contratado, se eliminen los datos. Si no es con esas condiciones, uno se puede negar siempre. Con lo que creo que hemos visto la A de acceso, la R de rectificación, la C de cancelación, la O de oposición. Bueno, esto es un interrogatorio exhaustivo, ¿no? Al que yo respondo gustosamente. Bueno, pues en este interrogatorio, la siguiente pregunta sería ¿qué son y para qué sirven las medidas de seguridad? Esa es una cuestión que yo creo que es además estratégica para la propia empresa. Las medidas de seguridad, como decía antes, se ordenan a garantizar confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es aquello que nos permite asegurar que nuestra base de datos siempre estará protegida. Y permitidme un ejemplo que incluso puede parecer estúpido. ¿Quién no tiene, cuando tiene una empresa, una caja fuerte? Y después, quienes nos estén viendo y escuchando, que se planteen, ¿y qué guardo yo en mi caja fuerte? Porque seguramente lo que guardan en su caja fuerte no va más allá de documentación y la caja del día. Y sin embargo, quiero que se pregunten, parezco un telepredicador, disculpen ustedes, quiero que se pregunten, ¿cómo protejo mi lista de clientes? ¿Me he asegurado de que todos mis trabajadores tienen un usuario y contraseña diferenciado? Si tengo un ataque o una fuga de datos, ¿soy capaz de detectarlo? ¿Es posible que mañana en el polígono de al lado alguien se haya montado una empresa con todos los datos de mis clientes? A ver si va a ser que el core de mi negocio no está en la caja de seguridad física, sino en la protección de la información. A esto van destinadas las medidas de seguridad. Nos dicen cómo proteger el entorno físico.
cómo proteger el entorno lógico. Cuestiones en las que a veces no pensamos. ¿Podría inundarse mi empresa? Y si se inunda mi empresa, yo tengo una copia de seguridad en un lugar distinto y seguro. De esto van las medidas de seguridad y, por tanto, es algo que, más allá del cumplimiento normativo, es algo estratégico para la propia empresa. La información es el core de nuestro negocio. Si no la protegemos, estamos perdidos. Ricard, y una pregunta. ¿Se pueden transferir datos a otros países o tienen que tener una misma ley o parecida de protección de datos? Es una pregunta particularmente interesante. Tenemos 3 niveles de reglas. Primero, países del espacio económico europeo. Las mismas reglas que en España. Ningún problema. De hecho, a efectos jurídicos, ni siquiera se considera transferencia internacional de datos. Da lo mismo enviar un dato, hablo en serio, a Praga que a Badajoz. Por tanto, ningún problema. Y si es un país de fuera de estos tipos de países, aquí hay 2 diferencias. Uno, que sea un país seguro, voy a ser más preciso, con un nivel de legislación equiparable. ¿Y quién dice eso? Eso lo dice la Comisión Europea. Uruguay es un país equiparable, lo es Argentina, lo es Andorra, hablo en serio, lo es Israel, determinadas zonas que nos suenan por otro tipo de razones, como la isla de Man, es un país seguro. Y curiosamente, con carácter general, no se considera país seguro, porque no tiene una legislación equiparable, Estados Unidos, salvo las empresas que declaren haber suscrito un acuerdo internacional que se llama Safe Harbor Principles y estar sujetas a la competencia, a la fiscalización de la Federal Trade Commission. Por eso veremos que muchos proveedores de cloud muy conocidos dicen que he suscrito Safe Harbor Principles. Si no es así, si no es un país que reúne estas características, no significa que yo no pueda transferir los datos, pero habitualmente tendré que hacer un procedimiento mediante el cual la Agencia Española de Protección de Datos, su director, me autoriza a esta transferencia de datos. Esto significa un procedimiento que va a durar unos meses y que, por tanto, me obliga o a planificar muy bien cómo lo hago y a entender que me va a retrasar en mi tarea unos meses. Porque además, ahí es muy recomendable conectarse a la página web de la Agencia Española de Protección de Datos, donde hay unos modelos que se llaman cláusulas contractuales tipo de la Comisión Europea, que nos vayan a ayudar a saber cómo hacer esto cuando se trata de países que no están en esta lista o en estas categorías que hemos visto antes. Has mencionado, Ricardo, el tema del cloud computing, ¿no? ¿Tiene un emprendedor alguna obligación de protección de datos personales si contrata el cloud computing? Sí, así es. Es importante subrayar o recoger 2 o 3 cosas que hemos estado viendo con anterioridad. Los servicios de cloud pueden ser prestados por un prestador nacional o por un prestador extranjero. Si no es un cloud propio, es decir, si externalizamos, el prestador, para empezar, es lo que hemos denominado con anterioridad un encargado del tratamiento. Y recordad, había que formalizar un contrato de confidencialidad con ese encargado del tratamiento, un contrato del artículo 12. Ya tenemos la primera, entre comillas, traba o cuestión jurídica que tenemos que definir. Pero es que además ese encargado puede estar en un país extranjero. ¿Es seguro o no es seguro? Ojo, como es cloud, el cloud se nos dice que los datos pueden estar en cualquier parte. Bueno, esto no es cierto. Uno puede tener un cloud solo en Majadahonda. Ahora puede ser un gran proveedor y tener cloud en 7 países distintos. Así que tendremos que saber en qué países, porque podrían ser países seguros o países no seguros. Es más, existen mercados de subcontratación del cloud. Y la norma dice, cuando su proveedor subcontrate, usted lo tiene que autorizar. En resumen, y una cuarta cuestión, y con ello acabo mi reflexión sobre cloud. En función de mi modelo de negocio y de mi tipo de empresa, es probable que yo pueda negociar con el proveedor de cloud, eso significa que yo soy alguien con gran potencia en la contratación, o puede ser que yo contrate cloud del mismo modo que contrato la electricidad o el gas, es decir, con contratos tipo. Si estoy establecido en España o en cualquier país europeo, tengo que saber
que la agencia de protección de datos local, a quien le puede hacer presión jurídica es a mí, porque estoy aquí. No se va a ir a presionar a un señor que me está proveyendo cloud desde Singapur, porque seguramente no tiene jurisdicción. ¿Y qué me va a decir a mí? Oiga, yo no le prohíbo a usted contratar cloud con quien le dé la gana, pero sus cláusulas contractuales se ajustan a la legislación española o usted lo está haciendo mal. Por tanto, recomendación esencial para cualquier emprendedor. Hay que leerse muy bien las SLA y hay que ver con mucha las cláusulas de nivel de servicio y las condiciones contractuales y los términos contractuales me los tengo que ver bien. Y una vez yo estoy tranquilo de que esa empresa me ofrece las garantías que pide la legislación española, adelante, sin mayores problemas. Es decir, no está prohibido el cloud, no es algo peligroso, que va por Dios. Pero sí que es importante saber muy bien con quién contrato y en qué condiciones. Ricardo, una pregunta que nos puede afectar a todos de forma bastante cercana. ¿Se pueden enviar correos electrónicos comerciales de forma libre? Pues eso sí que es muy interesante de conocer. Hay dos reglas principales. Permitidme que de nuevo en las cuestiones de privacidad uno siempre acaba incluyendo expresiones inglesas. Hay una regla que rige con mis clientes. Se llama la regla del opt-in out. ¿Qué significa? Cuando yo tengo un cliente, le puedo enviar correos comerciales sin su consentimiento, es decir, sin que me dé un consentimiento previo y siempre que sea sobre los productos que yo le estoy vendiendo. Es decir, mi banco no me puede enviar un SMS comercial o un correo electrónico comercial sobre vinos, pero sí sobre un producto financiero. Con una condición, que exista un método sencillo, gratuito y rápido y a ser posible por el mismo medio que a mí me permita decirle no quiero recibir. Es lo que todos vemos cuando nuestra compañía de telecomunicaciones dice si usted no quiere recibir publicidad, envíe no más public a tal cuenta. O cuando en los correos comerciales aparece pinche aquí para no recibir más. Esa es la regla con mis clientes. ¿Y si no son mis clientes? Ahí la norma me dice consentimiento expreso. Es decir, yo constato, y debo decirlo públicamente, una enorme desesperación en el empresariado español y yo cada día recibo más spam, nacional que extranjero, de señores a los que honestamente no tengo el gusto de conocer. Es más, en el momento en que yo recibo ese spam no consentido, esos señores se convierten en enormemente antipáticos. Yo no soy de denunciar, les podría quedar una multa de 30.000 euros, pero ya no hago esas cosas. En cambio, y permitidme que haga un poco de publicidad, yo desde siempre he comprado libros en Amazon. Y a Amazon le he dicho, oiga, envíeme usted todo lo que haya sobre lo que a mí me interesa. Y Amazon es mi principal actualizador bibliográfico de la bibliografía anglosajona sobre privacy. Y yo le estoy enormemente agradecido a mi proveedor. Así que la cuestión que yo me tengo que plantear con el correo comercial es que es un servicio para mi cliente. Que mi cliente tiene que estar satisfecho, que me tiene que haber dicho que sí. Que además, cuando yo le envío el correo, en el texto del mensaje aparece en algún momento al principio la palabra public. Y después al final, ¿quién soy yo? ¿Cómo me puede localizar? ¿Y cómo puede oponerse a que no le envíe más? Por eso que es tan sencillo, yo tengo que decidir, y es un reto que planteo a quien nos escuche y nos ve, ¿qué prefiero? Si ser un spammer que envía 30.000 correos electrónicos a señores a los que no conoce, o ser un empresario serio que garantiza los derechos de sus clientes y envía 1.000 correos, pero a 1.000 señores que seguro que me pueden comprar algo. Es una decisión nada tonta. Y aquí yo creo que la legalidad nos ayuda a depurar muy bien las bases de datos y a ser eficientes. Un emprendedor ante pues una regulación bastante exhaustiva como la que estás exponiendo, puede plantearse qué gana y qué pierde aplicando o no la LOP. ¿Qué nos dirías al respecto? Veréis, es curioso, pero en el corto plazo se gana algo. ¿Cómo que se gana algo? Si este señor solo me está hablando de obligaciones, de cosas que hacer, de requerimientos. Es muy peculiar, pero cuando se produce un análisis en un entorno empresarial para aplicar la Ley Orgánica de Protección de Datos, lo primero que tenemos que aprender es cómo gestionamos.
acordaos de lo que yo os decía. Los datos los recojo y tengo que informar. ¿Cómo te llegan? ¿Cuál es el canal de entrada? Los tengo que tratar con calidad, así que me tengo que preguntar cosas como ¿quién trata mis datos? Dentro de mi empresa, ¿qué operarios, qué colaboradores tratan mis datos? ¡Ostras! ¿Y cuántos ficheros tengo de clientes? Porque a veces, y os lo digo en serio porque a mí me ha ocurrido, descubro que tengo 7 comerciales y cada uno de ellos tiene una base de clientes distinta. Y no estaban unificadas. Y puede que yo esté enviando 7 veces la misma cosa porque las bases de datos no están integradas. ¿Y tengo alguna fuga de seguridad? ¿Es posible que alguien me haya estado levantando clientes de modo desleal? Y cuando yo, y perdonadme el ejemplo, envío el sofá y mi ordenador dice que el sofá se ha enviado, ¿es verdad que se ha enviado? ¿Me puedo fiar de ese dato? Y el sistema me avisa de que está a punto de cesar la finalidad y entonces yo amablemente le digo a mi cliente, oye, hace 3 años que no me compras nada, te voy a tener que borrar de la base de datos, ¿te importa que te mantenga? Es decir, como podéis ver, como uno tiene que hacer el análisis de los flujos de información, en el fondo está analizando cómo gestiona. Así que el primer resultado práctico de aplicar la LOPD posiblemente es que uno pueda ser más eficiente en la gestión de la información. Y eso en la sociedad de la información es absolutamente vital. Voy a deshacer cuellos de botella, voy a integrar las bases de datos, voy a tener una información de calidad. Pero hay un segundo elemento. Si mi información además es segura, yo voy a tomar decisiones basadas en una información confiable, lo que tampoco es nada desdeñable. Y tengo un tercer nivel. Puede que ahora no nos demos cuenta, pero a medida que la sociedad de la información avanza, nuestro cliente es más consciente de hasta qué punto es importante que garanticemos su seguridad y su privacidad. Así que, con el tiempo, yo cada vez más le voy a ofrecer eso. Y todos podemos conocer en el sector, por ejemplo, si yo a los españoles que nos estén viendo les preguntase en qué red social tendrían a sus niños, todos dirían un nombre. Yo no voy a decir cuál. Porque esa empresa anda diciendo en todas partes que es una empresa segura que garantiza la privacidad de los menores. Por tanto, puede ser también un elemento de valor añadido respecto de la confianza de mi cliente. Así que creo que algo ganamos. Y Ricard, un emprendedor que, bueno, pues a lo mejor no tenga mucha idea sobre derecho, sobre legalidad, ¿a qué tipo de recursos puede recurrir para este tipo de materias? Yo, en primer lugar, lo que le recomendaría, tiene 2 posibilidades. Hágaselo usted mismo, acuda a un tercero. Posibilidad 1, hágaselo usted mismo. Bueno, puede empezar conectándose a la Agencia Española de Protección de Datos a la página web agpd.es y paseando la página. Y allí encontrará una herramienta que se llama Evalúa LOPD. ¿Qué es Evalúa LOPD? Es un sencillo test donde te van haciendo preguntas. Hombre, le vas a echar tiempo, vas a estar 1 horita respondiendo a preguntas. Es completamente anónimo. Nunca van a saber que tú eres tú. Y por tanto, lo que estás diciendo, aunque sea el mayor de los incumplimientos, nadie te lo va a controlar. Y al final del test, le das a aceptar y te genera un report de unos 30 folios. No se asusten ustedes, pero que te dice exactamente todo lo que tienes que hacer. A partir de ahí, con el hágase usted mismo, que quiero inscribir los ficheros. El sistema Nota está disponible para cualquiera. Inscribo mis ficheros. Que quiero hacer un documento de seguridad. Hay un modelo de documento de seguridad. Por tanto, la Agencia Española de Protección de Datos, a través de Nota, a través de Evalúa, a través del apartado de documentación, donde si desplegamos el apartado de documentación, veremos que hay publicaciones, tenemos guías de todo tipo que nos ayudan. La guía del responsable, la guía del ciudadano, la guía de medidas de seguridad. Gracias a todo eso, yo puedo optar por hacérmelo yo mismo. Bien, ¿y qué otra posibilidad tengo? Hombre, externalizarlo, buscar a un consultor. Yo, en esa materia, debo advertir que como en botica hay de todo. Nos podemos encontrar con personas que nos dicen que nos hacen la LOPD a coste cero. Eso significa que alguien llamado Fundación Tripartita va a financiar esto como si fuese formación. Ojo con los chollos a coste cero, porque igual son una ilegalidad. Otra posibilidad, consultores que nos ofrecen esto por 30 euros, por 40 euros, por 50 euros. Bueno, en el mercado cada uno lo ofrece al precio que quiera. Yo aquí no puedo evitar mi perfil de presidente de la asociación profesional del ramo y lo que les recomiendo es que se conecten a la página web de APEP
donde hay una guía que dice lo que nos va a hacer un consultor que lo haga bien. No nos va a decir contrate usted a un consultor de APEP, por Dios. Pero nos va a decir un proceso de implantación de la LOPD sigue estos pasos. Si lo que le ofrecen no sigue estos pasos, usted haga lo que quiera, pero igual no se le hacen bien. Recordando, Andrés, todo lo que decíamos. ¿Te acuerdas cuando yo hablaba de todos los flujos de información que hay que analizar? Tú y yo sabemos que es imposible analizar estas cosas por teléfono. Y en cambio hay empresas donde un operador o una operadora, dígame su nombre, crucecita. Y al final, después de 20 minutos de conversación, cumples con la LOPD. Esto no es posible, esto no es creíble. Por tanto, para un tema tan delicado, si uno opta por buscar un consultor, que se asegure de que sea confiable. Ni caro ni barato, confiable. Bueno, creo que, aunque has contestado parcialmente esta pregunta, en parte muchos de los emprendedores acabarán quizá para un tema especializado contratando un asesor, ¿no? ¿Cómo en realidad pueden saber si les asesora correctamente? ¿Qué tipo de controles o pues qué mira, tipo de controles? Tendrá una metodología. Es decir, va a ser una persona que no se va a ir a la aventura, sino que, en primer lugar, nos propondrá una metodología. Normalmente las metodologías de análisis de la LOPD pasan porque ese asesor lo primero que va a hacer es querer conocer nuestro modelo de gestión. Es decir, si nos aplican una receta del tipo copiar-pegar, no, como usted es una farmacia, pues lo que hice en la última farmacia. Es decir, es alguien que se va a interesar por nuestra empresa, que nos va a tener una fase de requerimiento, de análisis, de toma de datos para hacernos un traje a medida. Que si nuestra empresa es compleja y tiene requerimientos especiales de seguridad, seguramente va a tener de la mano un apoyo no solo jurídico, sino también técnico, con algún tipo de certificación, ya sea la de APEP, ya sea la de ISAC o la de cualquier otro. Es decir, va a ser una persona que nos va a acompañar en todo el proceso, desde que iniciamos hasta que acabamos. Y vamos a detectar su profesionalidad porque realmente nos va a hacer preguntas nucleares para conocer nuestro modelo de gestión, nuestras necesidades. Y nos va a hacer, además, una primera, lo que se llama un informe de preauditoría, donde nos va a decir, usted está así. Y para poder cumplir, debería estar asá. Es decir, hay toda una metodología muy parecida a la de las auditorías de calidad que vamos a tener que pasar para cumplir bien con la LOPD. Pues, Ricard, muchísimas gracias. Esto yo creo que ha sido un interrogatorio, decía, realmente exhaustivo. No sé si nos habremos dejado algún tema, pero lo que sí tengo claro es que cualquier emprendedor, si toma en consideración las 18 respuestas que has tenido la generosidad de compartir con nosotros, va a tener una exhaustiva visión de estos temas, ¿no? Agradecerte muchísimo, Unimog, pues que hayas participado en este hangout. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego.